Podemos decir que fue el cine quien inventó a la Revolución Mexicana, ya que se encargó de presentarnos a sus principales caudillos y batallas importantes mediante varias tramas ficticias. Muchas de estas películas pudieron haber presentado erróneamente a estos personajes o momentos históricos, con lo que muestran una imagen distorsionada del movimiento real. Es así como nacieron varios mitos. Uno de los personajes más representativos del movimiento revolucionario es Emiliano Zapata, el caudillo del sur, quien no se salvó de hacer aparición en la edad de oro del cine mexicano y más adelante en los melodramas caseros. El presente trabajo pretende mostrar cuál ha sido el paso de esta figura histórica por estos medios de comunicación y cómo se le ha retratado en cada una de sus interpretaciones, las cuales ayudaron a crear su propia mitologización. Es por estas razones que su imagen permanecerá en una posición neutral, contrario a su contraparte norteño, Francisco Villa, el Centauro del Norte. En vida, Emiliano Zapata escapó del ojo de las cámaras todo lo que pudo. Pese a que todos sus movimientos fueron registrados por historiadores y cronistas, no llegó a figurar en el cine documental en su tiempo. Y tras su muerte, su figura casi no se usó como personaje, a diferencia de Villa en el cine mexicano, salvo un par de excepciones. Este trabajo empezó a realizarse en el 2019, a raíz del centenario del asesinato de Atila del Sur. A continuación haremos un recorrido por estas producciones. Basta decir que esta cápsula va dedicada a la memoria de Manuel Ojeda, quien encarnó a Emiliano Zapata en Senda de Gloria, por el sensible fallecimiento del actor mientras se elaboraba este trabajo. Antecedentes. Según Ricardo Pérez Monfort, Francisco Villa y Emiliano Zapata son las figuras más representativas de la revolución. Adquirieron una dimensión mítica, con lo que consiguieron establecerse como los símbolos populares del movimiento armado por excelencia, razón por la cual ambos personajes se convirtieron en representantes de lo mexicano ante el mundo. Y todo fue mediante el cine mexicano. Tanto la cultura académica como la popular los convirtieron en dos pilares del estereotipo del revolucionario mexicano. Esto debe ser mencionado dado que, si bien los dos se convirtieron en personajes centrales en varias representaciones pictóricas y novelísticas, con lo que consiguieron un espacio privilegiado en el ambiente popular, se convirtieron en protagonistas de corridos, se les caricaturizó y por supuesto con el tiempo se les presentó en las escenificaciones populares del cine. El cine fue un factor fundamental en la producción de imaginarios en el siglo XX. Según Bert Aunsberg, si estudiamos el imaginario sobre México no podemos prescindir del estudio del cine de su revolución. Y es que debido a este movimiento armado, la razón por la cual el país entró a un imaginario internacional. Antes de la llamada Edad de Oro, el movimiento revolucionario tuvo un importante auge en sus primeras películas. En muchas de ellas poco importaba explicar las rivalidades entre Victoriano Huerta, el villano por excelencia, y Francisco Villa, el héroe favorito. Pero al llegar la ficción vinieron los estereotipos, lugares comunes y falsedades. Podemos ver a los soldados revolucionarios emborrachándose alrededor de una hoguera, mientras cantan. Entrados en los 30 podemos aludir a uno de los productores más importantes, Fernando de Fuentes, y su trilogía, El prisionero 13 en 1933. El compadre Mendoza en 1933 y Vámonos con Pancho Villa en 1935.
La primera fue una clara alusión a la escena trágica y la milicia huertista, la segunda el movimiento zapatista, y la tercera el villismo con Villa presente en el drama. En esta ocasión les hablaré más sobre el compadre Mendoza, dado que es el antecedente más directo, tal vez no la figura de Emiliano Zapata, pero sí de su movimiento. Esta historia es escenificada en el campo, narra la vida de un hacendado oportunista que cambia de lado según le conviene. En un momento de hipocresía termina por ofrecer la vida de su compadre, un zapatista, a cambio de un estatus. La película hasta hoy conserva su vigencia, debido a la dificultad de entender la diferencia entre ambos bandos. En su artículo, Martínez Assad menciona que Fernando de Fuentes no solo fue el iniciador de una vasta producción cinematográfica, también fue el creador de estereotipos que no solo se mantuvieron, sino que también se incrementaron. Quedó más que claro la perdición del huertista, como la bondad del zapatista y la valentía del villista. Todos ellos más que dispuestos a dar la vida por sus respectivos líderes, pero siempre es lejano y poco dispuesto a abandonar la épica. Entre los mejores personajes de esta trilogía podemos encontrar la solidaridad como el valor más positivo. Según Fernando de Fuentes, el valor más mexicano de todos. Es presente en el compañero de prisión que insistía al guardia sobre la inocencia del compañero 13, el general zapatista clásico, interpretado por Antonio R. Frausto, dispuesto a entregar su vida por su compadre Mendoza, y el villista que vive tranquilo con los recuerdos de aquel movimiento, pero sin olvidar los tragos amargos. Ya con estos antecedentes podemos ver a Emiliano Zapata dentro de la pantalla chica y la pantalla grande. Viva Zapata. Esta fue una producción estadounidense del año 1952. Marlon Brando se encargó de darle vida al caudillo. El filme narró la vida del caudillo, desde sus orígenes, su trayectoria revolucionaria y su asesinato, con lo que ayudó a crear la mitologización del personaje. Elia Kazan es quien estuvo a cargo de dirigirla. Hombre de nacionalidad turca, era un excomunista. A través de sus películas quería denunciar las fallas del socialismo y el capitalismo, así como que los sueños revolucionarios eran solo eso, sueños. En Viva Zapata trabajó al lado del escritor californiano John Steinbeck, otro excomunista, quien estaba muy interesado en la mecanización de la cultura estadounidense y la vida de las clases marginadas. Podemos decir que de ahí viene su interés por Zapata y el zapatismo. En el transcurso del guión se hacen comentarios sobre el estado de gobierno americano y los peligros del comunismo, una advertencia sobre la corrupción que puede haber dentro de un movimiento de esta envergadura, mientras que Zapata es retratado como el líder ideal, a quien se le intenta unificar y glorificar. En su artículo, Angélica Vázquez del Mercado menciona que a través del caudillo tanto el director como el escritor buscaron mostrar al héroe que renunció al poder una vez que se dio cuenta de que éste lo sobrepasaba, como debieron hacer los líderes comunistas. Además de que tuvo una licencia para presentar a un Zapata quien, ayudado por su mujer, aprende las primeras letras. Miliano es alguien que sabe que la paz no es algo que se alcance, sino algo que se construye. Hay una escena en la que con mucha claridad dice a quienes lo siguen: esta tierra es suya, pero deben protegerla. Ustedes siempre están buscando un líder fuerte y sin defectos. No hay tal. Los líderes cambian, escapan o mueren.
Solo hay gente como ustedes, la fuerza de la gente es la única que permanece. La historia comienza con un grupo de campesinos quienes van con el presidente Porfirio Díaz, interpretado por Fay Robb, con una petición de que intervenga con los terratenientes que les quitaron sus tierras. Al regresar, estos hombres de campo son atacados por tropas federales. En esta parte haremos un punto y aparte para hablar sobre esta caracterización de Porfirio Díaz, la cual no es mencionada en mi cápsula sobre Porfirio Díaz en los medios de comunicación, la cual también los invito a verla. Búsquela en este canal. Es Zapata con su hermano Eufemio y un pequeño ejército quienes pelean por los derechos de los campesinos. La película nos presenta a un caudillo silencioso y taciturno, un Emiliano metafórico quien representa al campesino de rostro frío y enhiesto, cuya historia pesa sobre sus espaldas. Para fines prácticos, este Zapata muestra a los desposeídos y luchadores sociales de cualquier tiempo y lugar. Kazan logró una de las imágenes más impactantes dentro del cine revolucionario. Es lo que nos dice Vázquez al recrear el momento en que Pancho Villa y Zapata se sientan en las sillas dentro del Palacio Nacional y posan para la fotografía. El éxito de esta escena viene a que plantea la distinta personalidad entre ambos caudillos, Villa festivo y campechano, en contraste con Zapata, receloso y tímido. Aquí el cineasta actuó como lo habría hecho un historiador, interpretó la imagen original, le dio vida a la foto fija e imaginó lo que estaba fuera del encuadre. Pero también el director tuvo un desliz al momento de recrear el momento en que Josefa, la esposa de Emiliano, le enseña a leer, una escena que el mismo Kazan reconoció como imposible de ocurrir, dado que consistió que en la noche de bodas la novia se dedicó a alfabetizar al hombre. La cinta nos presenta a Fernando, el consejero del mismo caudillo, personaje que causó gran revuelo y fuertes críticas ya que tenía un parecido bastante obvio de un organizador comunista. También hubo personajes históricos a los que se les alteraron su biografía. Eufemio, hermano de Zapata, y Pablo, su socio, fueron retratados como traidores a la causa revolucionaria. La representación de Francisco I. Madero también difirió mucho de la realidad histórica. Es un hombre más débil que en la realidad. Su buena voluntad no fue suficiente para lograr que el Atila del Sur depusiera las armas. La película menciona que el apóstol de la democracia trató de conspirar contra Zapata al lado del general Victoriano Huerta. Como en las novelas de Steinbeck, en el filme no existe lo que el mismo autor señalaría como un happy end, donde las cosas se componen y el mundo se convierte en un mejor lugar. Esto a su vez lo podemos entender debido al apego con la historia que tomaron el director y el guionista con el filme. Querían plantear el trágico final del caudillo al ser asesinado en una emboscada, pero sin dejar abierta la posible duda sobre el famoso mito donde Zapata no murió asesinado, sino que en realidad mataron a un doble suyo y el regreso a su vida tranquila en el campo. Aparece como un líder ideal, dieron en el clavo con el modo de interpretar a un caudillo y de esta manera representaron el idealismo, los valores, el ser uno más del pueblo. En una entrevista, Kazan declaró que Viva Zapata era su primera película autobiográfica y explicaba el hecho de que Zapata representaba una posición de izquierda antiautoritaria y el hecho de que de alguna manera su historia se relacionaba con la de mi propia vida en este momento fueron las razones por las que me interesé en el tema. Adela Pineda Franco señala que este filme es un cuestionamiento hacia la expectativa comunista, donde tenemos que ver el Estado como la solución para restituir la moral y solidaridad. Si continuamos con Kazan, este caudillo representaba la utopía socialista previa a la corrupción del Estado. Esta película se estrenó en pleno escenario de la Guerra Fría. Estos fueron los años en los que Hollywood produjo numerosos westerns, que fueron alusivos a México y la Revolución. Esta película de Marlon Brando también fomentó muchas producciones de este tipo, ya que mediante la exportación llegó a países como Italia, donde fue una de las películas que sirvieron de inspiración para el cine italiano, donde las conocieron con el mote de Spaghetti Western. Pero al tomar el escenario de la Revolución Mexicana y sus caudillos como personajes, los italianos las llamaron Zapata Western. Otro autor, Christopher Freiling, menciona que el mensaje de Viva Zapata es expresado a través de Pablo, el vocero de los campesinos, dado que menciona que en Estados Unidos existe la verdadera democracia. Incluso Fernando, a quien este autor cataloga como un frío estalinista, explica a Zapata que en esa nación vecina el gobierno rige con el consentimiento del pueblo y el pueblo tiene voz. Al decir esto recibe por respuesta: aquí nadie me pregunta nunca nada, palabras de Eufemio Zapata. El Zapata de Marlon Brando es el campesino y letrado montado en un caballo blanco, a quien se le ofrece la presidencia, pero le rechaza, es decir, no es el agricultor alfabetizado que monta un alazán y a quien nunca se le ofreció la presidencia.
Siempre que se dirige a los campesinos para decirles que todos son líderes, vemos un pequeño grupo de enmudecidos extras. El caudillo viste de negro y ellos de blanco. Durante la filmación de esta película, Darry F. Zanuck, vicepresidente de Fox, quien estaba a cargo de la producción, estaba preocupado por el contenido político que aparecía en la trama, el potencial taquillero y la posible respuesta crítica del público. Originalmente la MGM había vendido el proyecto a la 20th Century Fox, porque el director del estudio de la MGM, Eddie Mamix, consideraba que el tema era demasiado picante para su casa productora. La singularidad del filme radica en que no había ningún héroe norteamericano, o de estilo norteamericano, o personaje secundario con quien el público se pudiera sentir identificado. La Constitución. La primera vez que el caudillo del sur apareció en la pantalla chica fue en el año de 1970. En este melodrama casero fue encarnado por Jaime Fernández. Aparece como un joven campesino del estado de Morelos, a donde llegó a trabajar la periodista Dolores Jiménez y Muro. Se muestra el momento en que se da el levantamiento contra Díaz, el Plan de Ayala. Aquí se resalta que con este documento se introduce el elemento agrarista al proceso revolucionario, al momento del estallido. Guadalupe Redondo, la protagonista de la telenovela, interpretada por María Félix Ladoña, estaba con Zapata para más adelante pasarse a la División del Norte. El serial muestra cómo modifica su plan para desconocer el gobierno usurpador de Huerta, sin sumarse al ejército constitucional, con lo que hace una lucha paralela a la de sus congéneres revolucionarios. Llegado el momento en que Carranza expide una ley agraria misma que la Tila del Sur considera como una usurpación a su plan, después de esto solo aparece lo que conocemos como la historia oficial. Ernesto Alonso y Miguel Alemán Velasco fueron los productores de esta telenovela, la cual fue una coproducción con el gobierno para la cadena Telesistemas Mexicano. En parte la visión venía por el deseo de Alemán de educar al público, al que consideraba mal informado. Basta decir que Miguel Sabido fue quien estuvo a cargo de escribir el guión de la telenovela, donde trató de dibujar a cada una de las figuras históricas, Zapata entre ellos, no como los héroes monolíticos, sino como héroes humanos con debilidades y flaquezas, así como fortalezas para lograr un mayor impacto dramático. Emiliano Zapata, 1970.
El mismo año que se dio la Constitución, la pantalla grande nos regaló otra interpretación, esta vez protagonizada por Antonio Aguilar, la cual fue una perfecta dramatización de la biografía del guerrillero. El cantante estuvo feliz de retratar a su revolucionario favorito, a tal grado que evitó cantar para dar más realismo. La producción de Felipe Casals muestra a un caudillo calzonudo vestido de manta, gruñón y desconfiado. Uno más de la bola, que solo quiere trabajar y luchar por sus derechos. Es un hombre muy humano, que tiene miedo pero que no se echa para atrás. Se produjo por petición expresa del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien según dicen se acercó al cantante, actor, productor cinematográfico y charro real, Tony Aguilar, para que hiciera la película. Usted es el único hombre de a caballo que hay en el cine ranchero auténtico. Además, usted es hombre de la revolución. El libreto se basó en la biografía Zapata y la Revolución Mexicana, escrito por John Walkman Jr. Como Aguilar no era ni flaco ni moreno, se sometió a severas dietas y consumo de anfetaminas para bajar 16 kilos, para poder hacer el papel. El presidente Díaz Ordaz le prometió al señor Aguilar que iba a haber prestaciones por parte del gobierno, pero al final no las hubo. Hay una anécdota que cuenta que el mismo Antonio Aguilar fue a Palacio de Gobierno en búsqueda del ministro de Guerra, con la intención de pedirle prestadas las caballerías y las armas de esa época. Le explica que iba a hacer una película de Emiliano Zapata, y el ministro le reclamó sobre por qué iba a hacer una película de él, que él ni general era, que si iban a hacer una película que la hicieran del señor Venustiano Carranza, porque él sí era un general. Al final no hubo apoyo por parte del gobierno y al momento que la película sale a la luz, sufrió de muchos ataques por parte del mismo, a tal grado que incluso fue censurada. Muchas de las escenas de la película se perdieron. Algunas se rescataron y se utilizaron en una película que mencioné más adelante. Tony Aguilar se vio en la necesidad de pedirle apoyo a una cadena cinematográfica estadounidense, la Century Fox, la cual sí le brindó ayuda, muy a pesar de que el gobierno no los dejara actuar a sus anchas. La edición puede deberse posiblemente a que el filme mencionaba información que si salía a la luz mancharía la imagen pública que tenemos del caudillo, por la historia oficial. Es curioso el hecho de que se hiciera por petición del presidente Díaz Ordaz, con la intención de calmar los humos de lo que pasaba en su mandato. Ejemplo de ello sería la masacre de los estudiantes, pero al final le retirara su apoyo prometido para la filmación. Se dice incluso que el mismo Aguilar no estuvo a gusto con el producto final. Senda de Gloria. En 1987 se produjo esta telenovela histórica, donde le dio vida a Manuel Ojeda. Lo vemos como alguien que, si bien sabe que la guerra está perdida, no deja de defender sus principios. Solo se hizo presente su imagen de guerrillero, en lo que sería su burbuja a partir del año de 1916. Su movimiento ya había perdido prestigio, y sin saber cómo continuar comienza a buscar alianzas con otros revolucionarios. Su asesinato en la hacienda de Chinameca es la escena más destacable de su participación en la trama, por lo cual no queda más remedio que hablar más acerca de este momento. La emboscada tendida por el coronel Jesús Guajardo a Emiliano Zapata fue grabada en la propia hacienda de Chinameca. Es probablemente la segunda vez que se usará este lugar histórico como el escenario de la acción. La intención de Ernesto Alonso era la de darle una mayor realidad documental al suceso narrado.
Los diálogos entre Zapata con sus generales nos permiten adentrarnos en el drama del acontecimiento por venir. Podemos hacer notar que Zapata percibe una traición, pero no le queda otra salida a su revuelta, más que la de aliarse con este coronel del ejército federal, y con ello obtener más armas y hombres para su movimiento. En su libro, Adrien Charlois señala que al momento climático de la escena se da una sucesión de tomas que intercalan velocidades de cámara a los hombres de Zapata conforme estos caen muertos, seguidos por un sonido de metralla y un incremento en la música dramática de fondo. Todos estos hechos le asignaron un valor a la escena, la traición. La escena termina con un acercamiento al cuerpo de Zapata, tirado en el suelo con varios disparos en todo su cuerpo. Mientras el propio coronel Guajardo le da el tiro de gracia, la toma se enfoca en la mano del caudillo mientras cierra el puño ensangrentado, y ahí se da una toma de fotografía donde está Zapata muerto. Zapata en Chinameca, la traición a Zapata. En 1987, Mario Hernández produjo esta película, la cual tiene como su protagonista a Urbino Martínez, personaje que en su lecho de muerte se arrepiente de sus malas acciones después de traicionar a quien sería su general. Varias de las escenas que fueron cortadas de la película de Antonio Aguilar, debido a la censura que sufrió, fueron utilizadas en esta versión. Desafortunadamente es poca la información que se conserva de este filme. El vuelo del águila. En 1994, el caudillo del sur tuvo una pequeña actuación en este melodrama, donde solo lo vemos como un cabecilla de la revolución, dentro de los movimientos en Morelos. Al momento en que Madero pide el desarme de sus tropas, se ve como se niega, reclamándole que no se hayan cumplido las promesas hechas de repartir las tierras de los campesinos, y que él mismo, Francisco, no haya sido nombrado presidente, así como también pide el cese del hostigamiento de las tropas federales contra su gente, acusándolo de traidor. Se ve el resentimiento que le guarda por lo breve de su aparición debido a que solo aparece en la recta final del melodrama. Esto es todo lo que podemos decir.
Zapata, el sueño del héroe. Este fue una producción cinematográfica del 2004, a cargo de Alfonso Arau. Se le retrata al personaje histórico como un chamán indígena, interpretado por Alejandro Fernández. También contó con las actuaciones de Lucero, Jaime Camil, Patricia Velázquez y Jesús Ochoa. Tuvo muy mala aceptación en el público, inclusive fue un fracaso en la taquilla. No hubo apego ni continuidad con la realidad histórica, así como el retrato que se le dio a Emiliano fue la película mexicana más cara producida hasta ese momento. Incluso contó con una campaña publicitaria masiva, algo inusual en la industria del cine mexicano. Su financiamiento fue de manera independiente. El error que cometieron viene de la forma en que fue alterada la historia de Zapata y su movimiento. Los demás caudillos no fueron retratados acorde a la historia. Díaz fue uno de los pocos que fueron mejor retratados. Otro aspecto crítico fue por las locaciones utilizadas, hechas por computadora, las cuales son ruinas. El palacio presidencial aparece sin techos ni paredes. Justo Martínez González fue el encargado de darle vida a Porfirio Díaz. Podemos ver que el actor retrata al viejo caudillo en todo el esplendor de su época, el porfiriato. Con el estallido de la revolución se ve el empeño del presidente en defender las ciudades de los zapatistas, inclusive si tiene que dejar los pueblos a merced del Ejército Libertador del Sur. Al término de la película, Zapata es traicionado y asesinado. Su cuerpo es arrojado en la plaza del pueblo, donde las autoridades mencionan que lo mataron para protegerlos, dado que lo señalan como un peligroso bandido. Es aquí donde se recrea el famoso mito de que Zapata no muere, sino que según el filme volvió a su vida de campesino, montado en su caballo. El relato se fue como un drama y como un mito. Uno de los hijos de Emiliano Zapata presentó una demanda contra la producción de Zapata, el sueño del héroe, por la forma en que fue retratado su padre. Zapata, amor en rebeldía. Supuestamente en el año 2004 la cadena estadounidense Telemundo trabajó en esta miniserie histórica de 6 capítulos, la cual va enfocada en el movimiento armado del caudillo del sur y recalcó su lucha por la justicia, en especial en la cuestión agraria, una pelea por los obreros y campesinos. Según fue producida por Shahiko Useka y dirigida por Walter Doemert, y contó con una actuación protagónica de Demian Bichir, Lorena Rojas y Giovanna Zacarías. Al parecer mezcló los hechos y personajes ficticios con los acontecimientos históricos más importantes de México entre los años de 1910 y 1919, en especial en el estado de Morelos y alrededor del general Zapata. Desafortunadamente no pude encontrar fuentes con las cuales confirmar la existencia de esta producción, por lo que no tengo mucho que decir.
El encanto del águila. Un dato curioso sobre la miniserie de la independencia de México, Gritos de muerte y libertad, antecesora del Encanto, es que la idea nació en el 2008, mientras Grupo Televisa trabajaba en el piloto para una serie sobre la vida de Emiliano. Dicho piloto fue tomado como la base para la serie. Hasta ahora la última aparición de este caudillo se dio en esta miniserie histórica del 2011, donde fue interpretado por Tenoch Huerta. Tuvo su aparición en los capítulos Un Chacal en Palacio, al momento que Victoriano Huerta, en calidad de presidente de México, le envía una carta donde le invita a unirse a él contra la invasión estadounidense en Veracruz, a lo que este responde: yo defiendo México, pero no junto a ese chacal. La silla incómoda, donde acepta la invitación de Villa para entrar juntos a Ciudad de México. En las conversaciones con sus generales y con el mismo Centauro del Norte, se puede ver que no aspira a tener cargos públicos. Nos quedaremos aquí, vigilando a quien se monte en la silla. Se muestra que con Villa sí tiene una buena relación, a pesar de lo inestable de su alianza. Mientras escoltan a Eulalio Gutiérrez, entran en la capital. Ya en Palacio Nacional aparece la escena de la famosa fotografía en la silla presidencial. Al final de las batallas fratricidas, tiene su aparición en una pelea de gallos, donde le informan que Villa fue derrotado. Se da cuenta que ahora el blanco de Carranza es él, por lo que decide refugiarse junto con sus hombres en la Sierra Sur. Por último, en De la Constitución a la Rebelión, Jesús Guajardo lo busca para formar una alianza, citándolo en la hacienda de Chinameca, donde finalmente Zapata muere en una emboscada. En esta serie, el caudillo del sur es el revolucionario que tiene menos participación, por lo que el serial sufrió una serie de críticas por parte de varios historiadores en la forma en que fuera abordado Zapata, ya que, aunque apareció por lo importante que fue para la historia del país, no fue muy abordado en cuanto a sus campañas militares. La crítica señaló que los personajes de Villa y Zapata son los únicos en ser más resaltados, mientras que Carranza y Obregón fueron presentados como hombres clasistas y déspotas. En conclusión, el uso de los medios de comunicación es perfecto para narrar la historia de una manera más placentera, dado que a través de estas producciones se puede despertar el interés por la historia dentro de muchas audiencias. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, es uno de los personajes más recordados en la historia de la Revolución Mexicana. Los medios de comunicación lo acogieron en varias historias, películas, seriales televisivos e incluso en obras literarias, como lo podemos ver en la novela literaria de Zapata de Pedro Ángel Palú, o en la novela del personaje escrito por Pedro J. Fernández. Pero a pesar de todas estas puestas en escena, es uno de los caudillos en tener menos apariciones en los medios de comunicación, como ya lo señalamos al principio del trabajo. En contraparte del Centauro del Norte, el Atila del Sur escapó al lente del cinematógrafo todo lo que su vida le permitió, pese a que todos sus movimientos fueron registrados por historiadores y cronistas. No figuró dentro del cine documental salvo en contadas excepciones. Producciones norteamericanas como Viva Zapata si bien fueron exitosas, pero también fue de la mano con el elogio a la figura cansada, paternalista y despótica tan alejada de las convenciones del cine mexicano. Así como también es el hecho de que en todas las interpretaciones donde aparece la escena en la que Villa y Zapata se sientan en la silla presidencial, el segundo le pide permiso al primero para quemar la silla, porque en sus palabras uno nomás se sienta y todo lo que promete se le olvida. Los medios de comunicación también pueden ser perfectos difusores de la historia. En este caso es otra manera de representar una figura histórica muy conocida, así como el movimiento revolucionario. Emiliano Zapata será un caudillo, campesino, charro o incluso un héroe. Hoy por hoy forma parte de nuestro patrimonio nacional. Si quieren saber cómo han sido abordados otros personajes de la revolución en las telenovelas mexicanas, los invito a ver la cápsula dedicada al tema, búsquela en este canal. Gracias.